La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce que está regalando petróleo a Cuba. Ojo, con Pemex al borde de la quiebra. La petrolera mexicana está en una situación absolutamente calamitosa y la presidenta regalándole dinero a Cuba, igual que hacía Venezuela, para subvencionar al régimen dictatorial castrista. Vamos a hablar de todo ello. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un material que toca, fibras muy sensibles. Bastante sensibles, sí. La política energética de México, las finanzas de Pemex y la relación con Cuba. Tenemos en nuestras manos un video del analista Daniel Lacalle que lanza una acusación muy fuerte. Durísima. Que México está regalando petróleo mientras su propia petrolera, se hunde. Es una historia que mezcla finanzas, geopolítica y, acusaciones políticas muy directas. Oye, pues todo lo que vamos a platicar hoy sale de ese video. Con funcionarios públicos, pero que es una empresa privada que no está obligada a entregar información de los recursos que obtiene. Atención a esto, ¿eh? Una empresa privada regalándole, ¿a cambio de qué? Petróleo al régimen dictatorial de Cuba. Esa parte no la entiendo, si me pudiera ayudar. Sí, con todo gusto. Estás equivocado. Pemex tiene filiales, tanto en la ley anterior como en las leyes actuales. De hecho, Pemex se abrieron durante todo el periodo ya de Peña, 30 y tantas filiales. Ahora Pemex lo que está haciendo es cerrar algunas filiales que no tienen sentido. Atención a cómo desvía la atención. ¿Qué tendrá que ver las filiales que tiene Pemex para operar con el resto del mundo con lo que está diciendo? Por ejemplo, la producción de fertilizantes se hace a través de una filial de Pemex. ¿Ves? Otra vez. Y además está desviando la atención y cambiando el tema, porque no es lo mismo una división y un departamento que se dedica a una parte diferente, exploración, producción, marketing, bioquímica, etcétera, de cualquiera de esos distintos factores. Entonces son trabajadores de Pemex, tiene su régimen especial por ser una filial, y tiene sus características especiales. Entonces no es algo extraño que haya creado el presidente López Obrador, que esté fuera de la ley o que sea una empresa privada, que son filiales, a ver si se llaman exactamente filiales o cuál es el nombre. No se llaman exactamente filiales porque lo que tiene el señor López Obrador no es una filial, es una joint venture. Exacto, no subsidiarias es otra cosa. Pero son empresas que ha tenido Pemex desde hace mucho tiempo y que ahora estamos buscando disminuir. Pero hay algunas que no se pueden quitar porque le ayudan a Pemex y le ayudan al país, como es el caso de la producción de fertilizantes. En el caso de, no sé si se llama gasolinas del bienestar, hay muchas gasolineras en el país que son para comunidades rurales o comunidades indígenas que tienen gasolineras del bienestar, para ayudarles a que haya distribución de gasolina y de diésel, y también les da un ingreso a las comunidades. Esto se creó con el presidente López Obrador, esta filial que ayuda a las comunidades. El contrato de Pemex o de una de las filiales de Pemex con la República de Cuba es algo que se puede dar a conocer y no tiene ningún problema, porque todas estas filiales están obligadas por la ley de transparencia a dar su comunicación. No tengo conocimiento de por qué no se te dio la información, pero se debe dar la información. Y primero, uno son contratos y la otra también ha habido ayuda humanitaria a la isla de Cuba. También. Ay, ayuda humanitaria le llaman. Esto hay que reconocerlo. Pero no hay nada que deba ocultarse o algo especial, que se creó una empresa privada que está asociada solamente al envío de combustible a la República de Cuba. Presidenta, si me permite, la respuesta que nos da Petróleos Mexicanos es que, de acuerdo con el principio de máxima publicidad, la empresa filial Gasolinas Bienestar S.A.D.C.B. Así son las filiales, tienen esa terminación. Ajá, es lo que no entiendo. Y la verdad es que se va con todo, ¿eh? Es una crítica, como dices, durísima a la administración. Sí. Así que lo que queremos hacer es desmenuzar bien sus argumentos, ver qué pruebas pone sobre la mesa y entender la narrativa que está construyendo. Exacto. Una perspectiva que está circulando con mucha fuerza.
Exacto, vamos a ver la lógica detrás de sus afirmaciones. Analizaremos una conferencia de prensa que es clave, los datos que usa para describir la salud de Pemex y cómo desmonta la justificación de los envíos de petróleo a Cuba. Suena bien. Así que abróchense los cinturones. Empecemos por la acusación principal. Ok, vamos a entrarle al tema. La afirmación central del video es directa, sin rodeos. Directísima. Que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está, y cito textualmente, regalando petróleo a Cuba. Y el remate es que esto sucede, según la fuente, mientras Pemex está al borde de la quiebra. Es un golpe doble. Y es muy interesante cómo la fuente decide empezar a construir su caso. O sea, antes de meterse con los números o las transcripciones, saca a colación un comentario de la presidenta. Ajá. Sobre la idea de llamar a la patria matria. El video lo presenta como un ejemplo de cómo la administración se enfoca en temas simbólicos. Casi como una distracción. Justo, que la fuente ve como distracciones de lo que considera los problemas reales, la seguridad, el narcotráfico, la economía, etc. Es una técnica retórica, ¿no? Desde el segundo uno te dice, mira dónde están poniendo la atención. Claro, te establece un marco. Mientras por otro lado pasa esto. Te establece un tono de inmediato. Pero bueno, el corazón del argumento arranca con el análisis de una conferencia de prensa donde un periodista pone el tema sobre la mesa sin anestesia. Así es. Y fíjate que lo fascinante aquí es el detalle de la pregunta. No es solo ¿están enviando petróleo? El periodista es muy específico. Ok. Menciona que los envíos se hacen a través de una empresa llamada Gasolinas Bienestar y la describe de una forma muy particular. A ver. Una empresa privada, pero que opera con dinero y funcionarios públicos, y que, y esto es crucial, no tendría la obligación de rendir cuentas sobre sus contratos. Básicamente, la está acusando de ser una caja negra. Ahí es donde se pone la cosa color de hormiga. Porque no es solo el acto, sino el supuesto mecanismo de opacidad. Exacto. Y la respuesta de la presidenta es clave. Según la transcripción que analiza la fuente, ella niega cualquier irregularidad. Dice que Pemex tiene filiales. Ajá. Y que no es nada nuevo, que es perfectamente legal e incluso lo compara con la filial que produce fertilizantes. Y es justo en esa palabra, filial, donde la fuente concentra todo su ataque. El argumento de Daniel Lacalle es que la presidenta está, digamos, usando un término para desviar la atención. ¿Cómo? Él sostiene que Gasolinas Bienestar no sería una filial o una subsidiaria en el sentido estricto de que Pemex es dueño del 100%, sino que se trataría de una joint venture. ¿Ok? O una sociedad anónima de capital variable, una SA-DCB. A ver, pero para la mayoría de nosotros, filial, joint venture, SA-DCB, podría sonar a tecnicismos de abogados, ¿no? Sí, claro. La fuente argumenta que esto es solo un juego de palabras para oscurecer la falta de transparencia, ¿o de verdad hay una diferencia fundamental? Esa es la pregunta del millón, y es el eje de la crítica. La diferencia es fundamental. Una filial es, para fines prácticos, parte del mismo cuerpo corporativo de Pemex. Entiendo. Sus cuentas, sus operaciones, están consolidadas y sujetas a las mismas reglas de auditoría y transparencia pública. Ok, todo junto. Exacto. Una SA o una joint venture es una entidad legal separada. Puede tener sus propios estatutos, sus propios socios privados, y sus obligaciones de transparencia pueden ser radicalmente distintas, mucho menores. Mucho menores. El argumento de la fuente es que al llamarla filial se da una falsa sensación de normalidad y control público, cuando en realidad podría ser una entidad mucho más opaca. Entiendo. Es como decir que tu primo es tu hermano. Se parecen, son familia, pero legal y financieramente son dos mundos distintos. Justo esa es la analogía. La fuente muestra que la presidenta admite no tener el nombre exacto a la mano, pero se compromete a dar la información y recalca que todo está sujeto a la ley de transparencia. Pero luego, añade otra capa a su explicación. Correcto, y esto es clave. No se queda solo en la justificación empresarial. No. Además de hablar de contratos comerciales existentes, introduce el concepto de ayuda humanitaria a Cuba. De repente, ya no es solo un negocio. Ahora es otra cosa. También es un acto de solidaridad. Así que la fuente se queda con dos justificaciones sobre la mesa, que no necesariamente son compatibles. Una es comercial y la otra es altruista. O sea, la fuente está pintando un cuadro donde se ofrecen dos explicaciones, una comercial y otra humanitaria, casi como para ver cuál pega más.
La idea es que se crea confusión a propósito. Desde la perspectiva del crítico, sí. Se presenta como una falta de claridad deliberada. Si es un contrato, ¿cuáles son los términos? Si es ayuda, ¿bajo qué presupuesto y con qué criterios? Claro, al presentar ambas según la fuente se nubla la conversación y se evita responder directamente a la acusación de opacidad a través de esa supuesta SADCB. Ok, queda claro el primer pilar de la crítica, una supuesta estructura opaca y una justificación doble. Esto nos lleva directamente al segundo pilar. Ajá. Porque si Pemex fuera la empresa más rentable del mundo, quizá regalar un poco de petróleo no sería tan escandaloso. Pero la fuente argumenta todo lo contrario. Exacto. El contexto lo es todo. La premisa de Lacalle es que sin importar si es un contrato turbio o ayuda humanitaria, Pemex simplemente no está en posición de ser generoso. No puede. Y para sostenerlo, no da un solo dato, sino que teje una red de cifras para pintar un panorama, pues, desolador. No son solo puntos en una lista, ¿verdad? Se siente como si estuviera construyendo un caso de una empresa en una situación ya muy crítica. Lo vicioso, una especie de espiral de la muerte corporativa. Suena fuerte. El primer dato es el más conocido, la deuda total, que supera los 100,000 millones de dólares. Una cifra monstruosa que la pone como una de las petroleras más endeudadas del planeta. Una deuda de ese tamaño ya es un ancla pesadísima. ¿Cómo afecta eso al día a día de la empresa, según la fuente? Ahí es donde la espiral empieza a girar. Con esa deuda, el flujo de efectivo es un problema constante. Y eso nos lleva al segundo punto, la deuda con proveedores. Ok. La fuente afirma que no para de crecer. Esto significa que a las cientos de empresas mexicanas, grandes y pequeñas, que le dan servicios a Pemex, no se les está pagando a tiempo. Las estás ahogando. Las estás ahogando. Y si tus proveedores no pueden operar, tus propias operaciones se ven afectadas. Claro, se paraliza toda la cadena. Y si las operaciones se ven afectadas, me imagino que eso se refleja en la producción. Exactamente. Es el tercer eslabón. La fuente señala que la producción de Pemex ha ido en declive. Y lo pone en un contexto muy revelador. A ver. Es que esto sucedía mientras la OPEP, el cartel de productores, permitía a sus miembros aumentar su producción. O sea, el mercado global te estaba abriendo la puerta para ganar más dinero. Y no podías. Pero Pemex, según estos datos, no tenía la capacidad de aprovechar la oportunidad. Iba en dirección contraria. Y la única forma de revertir una caída en la producción es con una inversión masiva en exploración y mantenimiento. Y ahí es donde la espiral se cierra y vuelve a empezar. El cuarto punto es la inversión. El argumento es que la inversión que hace Pemex es dramáticamente insuficiente. ¿A qué grado? No solo no alcanza para buscar nuevas reservas, que son el futuro de cualquier petrolera, como las de aguas profundas o el no convencional, sino que ni siquiera es suficiente para compensar el desgaste natural de los pozos que ya están en operación. Vaya. Estás consumiendo tus reservas sin reponerlas. Vaya. Visto así, sí es un círculo vicioso. La deuda masiva te impide pagar a proveedores, lo que afecta a las operaciones. Ajá. Las operaciones deficientes tumban la producción. La baja producción genera menos ingresos, lo que te deja sin dinero para invertir en el futuro o para pagar la deuda. Y el ciclo se repite, cada vez peor. Esa es la imagen completa que pinta la fuente, la de una crisis que se autoperpetúa. Y desde esa perspectiva, la conclusión es tajante. Pemex no está en posición de regalar nada a nadie. Claro. Es más, la fuente critica duramente otras decisiones de la administración, como la construcción de nuevas refinerías que considera innecesarias y un desperdicio de capital que solo ha servido para hacer el agujero financiero todavía más grande. Entendido. Entonces, si Pemex está en esa espiral, como afirma la fuente, la idea de despachar un solo barril de petróleo sin un pago claro y rentable se vuelve, muchísimo más grave. Claro. El contexto financiero lo cambia todo, ¿verdad? Y eso nos lleva de vuelta inevitablemente a Cuba y a la justificación de la ayuda humanitaria. Sí. Analicemos cómo la fuente desmonta por completo ese argumento. Sí, y aquí es donde el análisis del video se vuelve mucho más ideológico y frontal. Lacalle no solo cuestiona la viabilidad económica de esa ayuda, sino que ataca directamente su legitimidad moral y política. Ok. Para empezar, el lenguaje que usa no es para nada neutral.
Se refiere constantemente al gobierno cubano con calificativos como régimen dictatorial asesino. Vaya, la fuente no se anda con rodeos. Usa un lenguaje durísimo. Está claro que no es un análisis puramente económico, sino que tiene una carga moral y política muy fuerte desde el principio. Totalmente. Ese lenguaje establece el marco para todo lo que sigue. Desde esa postura, la pregunta central que plantea es: ¿quién se beneficia realmente de esta supuesta ayuda? Y la respuesta es: No son los ciudadanos cubanos. La fuente argumenta que la población en la isla sufre apagones constantes, hiperinflación, escasez y una miseria generalizada. híjole. Su conclusión es que el petróleo no está llegando para prender las luces en los hospitales o en las casas, sino que se queda en la cúpula para sostener la estructura del gobierno. Es una acusación muy seria. No es que la ayuda sea ineficiente, es que está siendo, según esta visión, malversada para mantener a flote al régimen, no al pueblo. Exacto. Y la fuente llega a decir qué hace el gobierno cubano con esos recursos. Sí, y aquí es donde conecta la política interna de Cuba con la geopolítica regional. El argumento es que estos recursos, que según la fuente Cuba recibe gratis tanto de México como de Venezuela, se utilizan para financiar lo que llama actividades de injerencia política en todo el continente. ¡Ah, caray! Acusa al gobierno cubano de usar ese petróleo para exportar su modelo. Exportar su modelo. ¿A qué se refiere concretamente con eso? Menciona alianzas específicas como el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Desde la perspectiva de La Calle, estas no son simples reuniones de líderes de izquierda, Ok. sino vehículos para, en sus palabras, diseminar el virus del socialismo y del comunismo totalitario. Entonces, la narrativa es que el petróleo mexicano no solo sostiene a una dictadura, sino que además financia activamente la desestabilización de otras democracias en América Latina. Entiendo el hilo. La narrativa es: esto no es ayuda humanitaria, es un subsidio ideológico con consecuencias geopolíticas negativas para la región. Esa es la idea central. Pero a ver, la defensa clásica de la situación económica de Cuba, el argumento que siempre escuchamos es el bloqueo. Es la palabra que para muchos es el inicio y el fin de la conversación. ¿Cómo se salta la fuente esa barrera argumental? La enfrenta de manera directa y la califica de mentira. El video sostiene que es falso que exista un bloqueo, que implicaría un aislamiento total, militar y comercial del mundo entero. Ah, ok. Cúpula directiva del régimen. Y para sostener esta distinción, presenta varios contraargumentos. O sea, el argumento es que el término bloqueo es una herramienta de propaganda, no una descripción económica precisa. Suena una distinción muy fina. ¿Qué tan persuasiva es? ¿Qué datos usa para respaldarla? Bueno, el primer contraargumento que presenta es que, lejos de estar aislada, Cuba es, según La Calle, una de las economías más subvencionadas del mundo. Ah, sí. ¿Da ejemplos concretos? Menciona a China, a Rusia e incluso a la Unión Europea como fuentes constantes de ayuda económica, inversiones y condonaciones de deuda a lo largo de los años. Ok. El punto es demostrar que el embargo de un país no ha significado un aislamiento global. Ok, ese es el frente financiero. ¿Y el comercial? Muchas de las principales economías del mundo. 27. La imagen que quiere pintar no es la de una isla asediada y sin poder comerciar, sino la de un país con amplias relaciones diplomáticas y comerciales. Ya veo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, culpar de todos los males de la economía cubana a un embargo unilateral es, según la fuente, una excusa para no hablar de la ineficiencia y la represión del propio modelo económico y político cubano. Entonces, para cerrar este segmento, la fuente rechaza la justificación de ayuda humanitaria en 3 pasos. Primero, dice que el beneficiario real es el gobierno, no el pueblo. Exacto. Segundo, que los recursos se usan para exportar una ideología. Y tercero, que la excusa del bloqueo es una falacia, porque Cuba tiene acceso a ayuda y comercio de muchas otras partes del mundo. Esa es una síntesis perfecta del argumento que presenta el material que estamos analizando. Es un ataque en toda la línea a la justificación moral y política de los envíos de petróleo. Ok, juntemos todas las piezas del rompecabezas. Porque hemos hablado de una conferencia de prensa, de la espiral financiera de Pemex, de geopolítica, de Cuba.
¿Cuál es la historia final que cuenta la fuente con todo esto? La conclusión. Sé cuál es la conclusión que quiere que el público se lleve. Si conectamos todos los puntos, el argumento final que presenta Daniel Lacalle es que los ciudadanos mexicanos, a través de sus impuestos y de los recursos de la nación, están siendo obligados a financiar dos problemas gigantescos al mismo tiempo. Un doble golpe. Un doble golpe a sus bolsillos y a sus recursos, exactamente. Dos problemas. ¿A qué te refieres con eso? Sí. Por un lado, están financiando lo que él llama el agujero brutal en las finanzas de Pemex. La implicación clarísima es que una empresa en esa espiral de la muerte que describimos es insostenible. Claro. Tarde o temprano va a requerir un rescate masivo con dinero público. Un rescate que saldrá del presupuesto nacional, de los impuestos de todos. En esencia, se están socializando las pérdidas de una mala gestión. Ese sería el frente interno, sostener a la empresa estatal. ¿Y el segundo? El segundo es el frente externo, y el que lleva la mayor carga ideológica del video. Es que, al mismo tiempo que se les pide que eventualmente rescaten a Pemex, sus recursos, el petróleo, se están usando para financiar con petróleo gratis a un gobierno extranjero que la fuente califica de dictatorial. Ok. Y este financiamiento, insiste el argumento, no ocurre por razones económicas o de beneficio mutuo para México, sino por pura y simple afinidad ideológica. ¿Y todo? Todo, por supuesto, disfrazado o bajo la etiqueta de ayuda humanitaria. Para ponerlo en plata, la acusación final es: tu dinero de impuestos se va a usar para tapar el hoyo de una empresa pública mal administrada. Ajá. Y simultáneamente, el petróleo que es de la nación se está usando para subsidiar a un gobierno extranjero por razones ideológicas. Esa es la tesis. Esa es exactamente la tesis. La narrativa que construye es la de una mala gestión interna que se combina de forma desastrosa con una política exterior que califica de irresponsable, costosa e ideologizada. Vaya. Un escenario donde los recursos que podrían usarse para sanear a Pemex o para hospitales, escuelas o infraestructura en México se desvían para apoyar a un aliado político en el extranjero. Esa es la síntesis final del argumento tan duro que presenta este video. Bien, pues hemos llegado al final de este análisis. Recapitulando, exploramos a fondo una crítica muy severa, basada en el material de Daniel Lacalle, que conecta la gestión de una empresa estatal clave como Pemex con decisiones de política exterior hacia Cuba. Sí, fue un recorrido intenso. Desmenuzamos los argumentos sobre la supuesta opacidad, la precaria situación financiera de la petrolera y el debate sobre si los envíos son ayuda humanitaria o un subsidio ideológico. Lo que este material nos deja sobre la mesa es un contraste brutal entre dos narrativas, dos realidades casi paralelas. Totalmente. Por un lado, tienes la visión oficial que se esboza en esa conferencia de prensa. Se habla de contratos comerciales, de filiales que operan dentro de la ley, de transparencia y de un componente de solidaridad internacional. Ok. Y por el otro lado, tienes la visión del crítico, que lo pinta todo como un subsidio ideológico insostenible, opaco y realizado a costa de las finanzas públicas y los recursos estratégicos de México. La discusión que hemos desglosado basada en esta fuente deja flotando una pregunta fundamental, y no solo para este caso, sino para cualquier país. Sí, una pregunta grande. Se usan para esos fines. ¿Dónde se dibuja la línea entre un acto de Estado legítimo y una decisión que exige una transparencia absoluta y un debate público? Es una tensión muy complicada. Es una tensión que define a muchos gobiernos en todo el mundo.